obediencia a la Torah y los que creemos en Yeshua, nuestro Mashiach. Bendecidos sean todos. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah, conectado siempre con el ministerio de Teshuvah TV de nuestro hermano Rico Cortés. La semana pasada no pude grabar, pero esta semana estamos siguiendo con la parashá que nos toca en esta semana. La de la semana pasada fue parashá Korah o Coré, y mientras nos mantuvimos en contacto en el Shabbat, en nuestra congregación, nuestro grupo, pudimos aprender muchas cosas en cuanto a esta parashá. Nos enseñó de cómo ese hombre coreo, siendo un hombre tan inteligente, tan sabio, de haberle dado el Eterno la oportunidad de ser parte del tabernáculo, en el servicio del tabernáculo, la ambición de él lo traicionó. Y por ende tenemos que tener ese cuidado nosotros también, porque la ambición nos puede llevar a lugares donde nosotros no queremos ir. Y para eso está la parashá, está la Torah. La Torah nos enseña y nos da muchos ejemplos de lo que no debemos hacer y de lo que debemos hacer. Esta semana nos toca entonces estudiar la parashá Jucat, que significa estatuto de, y vamos a estar en el libro de Números, Bat Midbar, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. La Haftorah vamos a estar en el libro de Shoftim o de Jueces, en el capítulo 11 del versículo 1 al 33, y en el libro de Yohanan, capítulo 11, versículo 1, al capítulo 12, el versículo 50, Yohanan, el libro de Juan. Y vamos a estar hablando de un tema bien importante, porque es un tema profético en el ámbito del que estamos caminando en la Torah, en la obediencia de la Torah. Mientras estudiamos la semana pasada, vimos que en el libro de Juan muchas palabras que son palabras hebreas fueron traducidas al latín, al griego, latín, la vulgata, y fueron traducidos fuera del contexto. Y yo les recomiendo de que cuando usted estudie especialmente el Brit Hadashah, el pacto renovado, usted entienda las palabras correctas hebreas que le van a enseñar el contexto de lo que están hablando los escritores de los 4 evangelios. Okay. Como dije anteriormente, estamos en Parashá Jucat, estatuto de. Y vamos a comenzar en el capítulo 19, versículo 2. Y vamos a comenzar y vamos a ver cómo el Eterno trabajaba con su pueblo mediante sacrificio, mediante estatutos, mediante mandamientos, ordenanzas, para que fuese entonces un ejemplo para todas las generaciones, como le dijo el Eterno a Abraham, que él iba a hacer un pacto con él y toda su descendencia, y que ese pacto sería perpetuo, sería para siempre. Leemos el capítulo 19, versículo 2, y dice: este es el estatuto de la Torah que Hashem ha ordenado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Okay. Muchas personas piensan y comentan de que nosotros que estamos regresando a nuestra identidad original, al caminar en obediencia a la Torah, piensan que nosotros estamos cargando un yugo, pero yo le puedo decir que eso no es cierto. Al contrario, ya yo no me siento pesado porque yo entiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. La Torah claramente me señala a mí y me dice, mientras yo la leo, lo que el Eterno quiere que yo haga y lo que el Eterno quiere que yo no haga, y lo que Él no permite que nosotros hagamos. Y por ende, aquí vemos en esta parashá que dice: sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Este versículo entonces dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la juká
más importante de la Torá. Y vamos a ver el por qué. Muchos comentaristas, muchos rabinos dicen que es una de las más importantes. No dice que es la más importante, es una de las más importantes de la Torá. Como hemos mencionado anteriormente, los mandamientos de carácter huk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Uno de esos ejemplos, aparte del mandamiento de la vaca roja, de agarrar una novilla sin defecto, una que sea roja, una vaca que no tenga mancha y que no haya pasado un yugo, haya puesto un yugo sobre sus lomos. También el mandamiento de que no podemos comer ciertos alimentos y otros podemos comer. Muchas personas dirán, pero ¿por qué yo no puedo comer este alimento? Bueno, no hay una justificación, no hay una explicación lógica, o clara en la Torá, pero sabemos que el Eterno estableció que no se debe comer tal animal. ¿Ok? Y por ende, nosotros debemos ser obedientes a lo que el Eterno estableció, porque lo estableció por perpetuidad, para siempre. Los mandamientos entonces que tienen el nombre de Juca están conectados de una manera especial con el Mesías. Esa es una de las razones o explicaciones que se puede dar. Como aquí tenemos entonces la Juca por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Y vamos a ver cuál es la conexión que tiene el sacrificio de la vaca roja con el Mesías. Primeramente, esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. Si tiene un pelo blanquito, ya no está cualificada o podía usarse para este sacrificio. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Hashem hace que nazca de esta manera. En otras palabras, el nacimiento de una vaca roja es un nacimiento milagroso y sobrenatural porque es el Eterno que establece que esa vaca nazca de esa manera. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de edad que el Mesías tenía que tener cuando fue un sacrificio para limpiar el pueblo en el tiempo del segundo templo. Fue comprada por los fondos entonces recogidos en la recolecta anual del medio shekel que cada judío, casa de Judá, traía como ofrenda. Con las cenizas entonces, este animal, esta vaca roja, se llevaba afuera, más alto, altura del monte de los olivos, en esa área, y allí se quemaba completa. Ahora bien, ¿qué se hacía con esa vaca o con los restos de la ceniza? Con esta ceniza de esas vacas se preparaban entonces las aguas de purificación que eran guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Entonces, estas vacas, cuando se sacrificaban, se quemaban, las cenizas se enviaban a todo Israel para que no todo el mundo tuviera que subir entonces ¿a dónde? A Jerusalén. Porque imagínense que una persona tuviera 20 familiares y de esos 20 familiares se le fueran muriendo poco a poco. Pues entonces, para que esa persona no tuviera que subir a Jerusalén, el Eterno establece que las cenizas se repartieran por todo el sacerdote, igualdad en las casas de los sacerdotes, ¿ok? Muchas veces pensamos que los sacerdotes solamente estaban en el templo, no, había sacerdotes por toda la región de Israel, porque el Eterno había establecido unos mandamientos que no todos tenían que subir a Jerusalén. Unos se podían llevar a cabo en el lugar de donde ellos vivían. El Eterno sí había establecido que había 3 fiestas, 3 veces al año, en un año 3 veces tenían que subir todos los varones a Jerusalén para el Pesaj, para el Pentecostés y para Sukkot. ¿Okay? Eso sí lo estableció el Eterno, que todo varón tenía que subir. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. ¿Okay? Según la Mishnah,
y el Midrash. En total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Entonces esas cenizas eran para mucho tiempo. ¿Okay? Las cenizas de la primera vaca duraron hasta el tiempo de Ezra. ¿Okay? Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimón, el Hadasí, fueron quemadas 2 más. Y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Johanán. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas en total, fueron 9 vacas. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida del Mesías. Por eso es que mencioné que este mandamiento, esta jucá, está relacionada con el Mesías. ¿Ok? Porque 9 vacas rojas en la historia. Estamos hablando desde el establecimiento de la nación de Israel, ¿ok? En el monte Sinaí, cuando se construye el tabernáculo, comienzan con este sacrificio de la vaca roja. Y vemos que en la historia solamente 9. Qué interesante que todavía la 10 no la han podido encontrar. A lo mejor la tienen en algún sitio, pero es porque esa no se puede usar hasta que el Mesías venga a reinar desde Jerusalén. La escritura es clara. La escritura dice que de Jerusalén saldrá la Torá. Saldrá la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno entonces es la Torá. ¿Okay? El 19:3 dice: y la daréis al sacerdote Elazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo, había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, como dije anteriormente, en el Monte de los Olivos, frente a la entrada del templo llamada La Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle del Cedrón, o el Kidron Valley, que es el valle de Kidrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Si usted va a Jerusalén, usted va a ver que rapidito en la puerta dorada, ahí pues los árabes, los palestinos hicieron su cementerio, pero si usted baja por el Valle del Cedrón y sube en el Monte de los Olivos a la derecha, usted va a ver el cementerio de los judíos que murieron desde antepasado y siguen muriendo y siguen siendo enterrados en ese lugar. ¿Ok? Tenía que ese puente pasar por encima del Valle del Cedrón, directamente conectado con el Monte de los Olivos. Ese puente estaba entonces comunicado directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Interesante que cuando nosotros podemos estudiar el templo, estudiamos la Torá, estudiamos el servicio del templo, el sistema sacrificial que el Eterno estableció en su casa, y que es fuera de las murallas de Jerusalén, vemos que está conectado directamente con el templo. ¿Por qué? Porque el sacrificio se hacía mirando hacia la puerta de la entrada del templo. ¿Okay? Era mirando hacia el oeste, pero la puerta miraba siempre al este. La entrada de la puerta del tabernáculo, siempre que caminaba en el desierto, siempre la entrada al tabernáculo estaba mirando hacia el este. Así también era cuando sacrificaban la vaca roja estaba mirando del oeste al este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba el tabernáculo, si ustedes lo ven aquí detrás, ¿ok? Ahí. Esa era la puerta de la entrada para ministrar allá adentro en el templo. Ahora bien, esa puerta daba, si se movía para el frente de esa puerta, mirando hacia esa puerta, estaba el Monte de los Olivos. Y cuando hacían el sacrificio de la vaca roja, era mirando directamente hacia la entrada del templo, de la casa del Eterno. Como día anterior, era
usado para los levitas y los sacerdotes caminaban por ese puente para entrar al tabernáculo, perdón, al templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado, entonces tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar en el templo. El Eterno, cuando hace todas estas directrices para que el pueblo, los sacerdotes y los levitas trabajen dentro del templo, le hace ese puente, porque entonces ellos hubieran tenido que bajar por el Valle del Cedrón y iban a pasar por el cementerio. Y en los tiempos del primer siglo, en el tiempo de Yeshua, cuando se iba a hacer la celebración de alguna fiesta, de las 3 fiestas grandes, especialmente para la preparación de Pesa o Pascua, ellos echaban una cal blanca en los lugares donde había alguien enterrado para que la gente no pisara encima de esos lugares que habían sido enterrados algunos familiares, los muertos que morían. Muchos los enterraban en el camino, para que ellos no se convirtieran en impuros ritualmente, porque si no, el hombre podía, pero el sacerdote tenía que entonces estar ministrando en el templo, pero si era se había contaminado y había pisado una tumba o un lugar donde había muerto, se convertía ritualmente impuro. Y para ministrar en el tabernáculo, no en el tabernáculo ni en el templo, podían estar con ninguna de esas impurezas. ¿Okay? Y tendrían que estar entonces, esperar 7 días más para poder ministrar. El puente directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla, como mencioné anteriormente. Como vemos aquí en esta figura del templo, en la vaca roja estaba el sacrificio, el altar donde se hacía la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja, tenía que entonces mirar hasta ahí esta era la plaza de las mujeres, entonces estaba la entrada al templo, lugar santo, después las cortinas, entonces el lugar santísimo. Y eso así era que entonces estaba el lugar donde se hacía el sacrificio de la vaca roja. Y estaba en una línea directa, ¿ok? No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como nos dice Hebreos 13, del 10 al 13. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, o por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Nuevamente, el Mesías, cuando lo crucificaron, esta es la puerta de la puerta dorada, ¿ok? Cuando lo crucifican, ¿ok? Lo crucificaron en el Monte de los Olivos mirando hacia la entrada del templo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como dice aquí, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Aquí se habla de nosotros en referencia a los judíos. Nosotros, los judíos, tenemos un altar de cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos, cuando la carta de Hebreo había sido escrita. Significa que cuando el libro de Hebreo se escribió, todavía ese altar existía, porque si no hubiese dicho, y teníamos, haciendo referencia, y nosotros teníamos, ¿ok? Pero no dice así, nosotros los judíos tenemos un altar.
Como dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Eso significa que cuando se escribe el libro de Hebreo, ese altar todavía existía. Aquí entonces hay una clara referencia, nuevamente, que el altar estaba en el monte de los olivos. Esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los 3 altares y subiendo hasta el monte de los olivos, nuestro Mesías Yeshua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y de todas las naciones. En algún lugar del monte de los olivos tenía que haber muerto para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo. Todo lo que el Mesías hizo estaba conectado con el templo, con el servicio del templo. Por eso muchos piensan, cuando uno va a Israel, le quieren enseñar a uno que hay un lugar donde está el jardín, o el lugar el jardín donde supuestamente pues a él lo sepultaron. Y más adelante hay una montaña que le llaman la montaña de la calavera. Pero lo que sucede es que ese monte de la calavera no está en el monte de los olivos. ¿Ok? No está en el monte de los olivos, no cumple con la directriz de lo que era el servicio del templo. Y por ende, no es el lugar correcto. Entonces, el lugar donde ellos dicen, los cristianos, que fue sepultado, y los católicos, los protestantes, algunos de ellos, dicen entonces que es dentro de las murallas que fue enterrado. Pero eso no va con lo que dice la Torá, no va con lo que decía el sacrificio de la vaca roja, ¿ok? Él tenía que ser, a él lo crucificaron fuera de las murallas. El 19:4 dice, entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. ¿Ok? El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo, que se puede ver desde la montaña. Todo esto sucede fuera de las murallas. En ese momento que sacrifican a la vaca roja y recogen un poco de sangre, en este caso, Eleazar, el sacerdote, el sumo sacerdote, agarraba sangre y la rociaba, ¿ok? Y dice sacrificar de la sangre de su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada que se puede ver desde la montaña. Este servicio también se lleva a cabo en el día de Yom Kippur. El sumo sacerdote entra y también rocía, pero eso es un estudio aparte. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar santo. Como yo dije, al oriente. ¿Ok? Tenía que estar al oriente, siempre mirando hacia el templo, hacia la entrada del templo, en línea recta. Todo ese sacrificio se hacía en esa dirección. ¿Ok? Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. ¿Ve? En el occidente se sacrificaba la vaca roja, pero era mirando hacia el oriente, hacia el este. Y era como si el Eterno mirara de adentro, desde el este, hacia el occidente, como dice aquí, mirando hacia el lugar en dirección hacia el occidente. Por lo tanto, también, si esa era la forma que el Eterno había establecido, que se iban a llevar los sacrificios y iban a ser aceptados por él, por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén,
en el monte de los olivos y no detrás del templo, como indican las tradiciones cristianas, como mencioné anteriormente. ¿Ok? Si usted va a Israel y usted se para en el monte de los olivos, usted va a ver dónde queda el este, dónde queda el occidente, dónde queda el norte y dónde queda el sur. Y ahí usted puede entonces entender claramente dónde estaba el templo localizado y dónde el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba a cabo este sacrificio según se había escrito en la Torá. Todo tiene que estar basado y dirigido de acuerdo a como la Torá lo describió, como el Eterno le dijo a Moshe que fuera. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables, como dice Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. A la entrada de la tienda de reunión, ¿ok? Esta es la entrada para allá. Para que sea aceptado delante de Hashem. Levítico 3:7 está escrito: si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Hashem. Delante de Hashem. Esta es la entrada. No allá atrás, detrás de donde está el lugar santo y santísimo, no. Tenía que ser en esta entrada, ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque iba en contra de los principios que habían sido establecidos de Levítico. Levítico 6:25. Habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Hashem en el mismo lugar donde ofrenda de ascensión, donde la ofrenda de ascensión es ofrecida, es cosa santísima. El Eterno ha establecido desde un principio donde se iba a llevar a cabo los sacrificios delante de Hashem. Delante de Hashem es mirando hacia dónde? Hacia el occidente. Yo estoy mirando hacia el mirando hacia el oriente desde el occidente. Tengo que mirar hacia allá, porque ahí es donde estaba el templo establecido, en el lugar donde el Eterno estableció que se viera, como dice, la imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables. ¿Ok? Continuamos. En 19:5. Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mesías Yeshua. Yeshua, cuando se entregó por nosotros, se entrega completamente. Él estableció de que él iba a morir por todas las generaciones, por las anteriores de él, antes de él, y por las posteriores después de él. Y tenía que ser entregado. Él se dio completamente para beneficio de toda la humanidad. Ese es el beneficio que nosotros podemos entonces hoy reservar, y no solo reservar, ese es el sacrificio o la ofrenda que nosotros disfrutamos hoy, porque si no hubiese sido por el Mesías, estuviésemos haciendo lo mismo que hacían en los últimos tiempos, en los años anteriores, en el antiguo Medio Oriente, y en el tabernáculo, en el primer templo, el segundo templo, yendo a sacrificar un animal, llevando un animal a sacrificar, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecado. ¿Okay? Él muere por él destruye la consecuencia del pecado, que era la muerte. Y por ende, él tenía que ser sin mancha, sin pecado, como la vaca roja. No podía tener ni un pelo, ni dos pelos blancos, porque si no, no iba a cumplir con los requisitos que el Eterno había establecido desde el principio.
Y es tan importante el estudio del templo, porque el estudio del templo nos enseña todo lo que el Eterno requiere de nosotros. Y no solo eso, nos lleva al contexto de la Escritura. Por eso es necesario entender que la entrada del templo daba hacia el este, ¿ok? El occidente o el oeste estaba detrás del lugar santísimo. Usted va hoy a Israel y en la muralla occidental del oeste, ahí donde está la muralla donde todo israelita va allí a orar al Eterno pidiendo de que el Mesías regrese. Allí es donde todos ellos hacen sus oraciones. Todos nosotros que vamos a Israel y vamos a ese lugar, nos conectamos con el Eterno en ese lugar. Por eso es el lado oeste. Por eso llaman the Western Wall, la muralla del oeste. ¿Por qué? Porque el este queda, la entrada de la muralla, de esta entrada, da hacia el este. Atrás es el oeste. ¿Ok? Para clarificar, si en una forma u otra mencioné, lo dije, lo revertí. La puerta del tabernáculo daba hacia el este. En el lugar del este, mirando hacia el oeste, es que entonces el Mesías muere en el monte de los olivos, mirando hacia el oeste. ¿Okay? Vemos que toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mesías. Él se entregó completamente por todos nosotros. El 19:6 dice, y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y la carmesí los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Los tres objetos, madera de cedro, hisopo y la lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer, ¿ok?, que el madero horizontal fue sobre el cual el maestro fue colgado era de cedro, ¿ok? Porque tenía que estar conectado con todo. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, probablemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Jabá tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, que probablemente estaba en el monte de los olivos, haciendo referencia a Génesis 3:7. Yeshua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad, poco antes de su muerte, haciendo referencia a Marcos capítulo 11, versículo 21. Estas cosas indican que él haya sido colgado en una higuera y los dos ladrones en el mismo árbol junto a la derecha y el otro a la izquierda, haciendo referencia a Lucas, capítulo 23, 33. Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto, haciendo referencia a Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33. Si los tres hubiesen estado en una línea con Yeshua en el medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el Mesías para ir de un lado a otro. Lo más lógico es que haya sido colgado como en un triángulo en el mismo árbol. El palo horizontal, sin embargo, parece haber sido de cedro según este texto. Esto es algo pues que se entiende en lógica, ¿verdad? Porque si estaban colgados en línea, el ladrón, el Mesías y el ladrón, ¿cómo era posible que fuese a un ladrón primero, le pasara por el frente al Mesías que estaba en el colgado y le quebraba las piernas al otro? Se piensa, la lógica dice que era un triángulo. Agarra primero al otro, a un ladrón, al otro ladrón, entonces al Mesías. ¿Ok? Pero eso es usando la lógica y estos son rabinos que estudian estos textos y llegan a esas conclusiones. ¿Ok?
El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Todos estos elementos, el hisopo, el árbol de cedro, ¿ok? Tienen que ver y están conectados con el Mesías, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se dice aquí que se usaba en el sacrificio de la vaca roja, ¿ok? Se usaba cedro, ¿ok? Se usaba, ¿cómo decía? Cedro, madera e hisopo, ¿ok? Cedro, madera e hisopo. Eso fue lo mismo que se usó cuando la crucifixión del Mesías, ¿ok? Y todo lo que es el hisopo, el madero y se me olvida rapidito, esos tres elementos, ¿ok? Que son el hisopo, madera y vamos a buscarlo aquí. Tan difícil a veces uno, pero sabemos que el Eterno nos da a nosotros entendimiento para las cosas. Ok, madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Ahora estamos. Ok, esos tres elementos, lana carmesí, hisopo y madero, podemos ver que esos mismos elementos fueron usados cuando la crucifixión del Mesías. Y primero vimos que esos elementos se usaban para la purificación. Cuando la vaca roja, las cenizas las usaban entonces, le echaban esos tres elementos para entonces hacer ese sacrificio, porque untaban, cogían la madera, el hisopo, mojaban con la agua de la ceniza de purificación y con eso era que purificaban a los leprosos y a todos aquellos que eran ritualmente impuros por haber tocado muertos, ¿ok? Y por eso vemos que también la purificación para rociar la sangre y el agua se usaba el hisopo, ¿ok? Como dije anteriormente, se usó en la salida de Egipto. Y para la contaminación de la muerte también se usaba para purificar de la contaminación de la muerte. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua nos está eliminando y nos está purificando de la contaminación de la muerte. Ahora bien, para que nosotros estemos purificados, para no contaminarnos con la muerte, tenemos que andar ¿en qué? En obediencia. Y el Eterno, el Yeshua muere entonces para que nosotros la muerte no nos alcance, siempre y cuando estemos en obediencia. En Hebreos 9, 19, 22 dice, porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto al tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salmos 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Juan 19:29, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Aquí vemos que el hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de Sará, lepra, que simboliza el pecado, y la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. Entonces vemos que el hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándolo a él con la liberación de Egipto, la purificación del Sarat, la lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los hijos de Israel en el pacto.
La Torá es tan clara que nosotros, si dejamos pasar estos pequeños detalles, pequeños les llamo pequeños detalles porque los dejamos pasar por alto, pero son detalles importantísimos para aquellos, todos nosotros que estamos caminando en obediencia a la Torá y de regreso a nuestra identidad original. ¿Ok? La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En el comentario de la Parashá 28, la Mesorá, sobre Levítico 14:4, hay más detalles sobre el significado de estos tres elementos usados para esta purificación. Todo está conectado con el Mesías. La vaca roja, ¿por qué? Porque con la ceniza la echaban en agua, usaban hisopo o madero de cedro para purificar a los leprosos, para purificar a aquellas personas que habían tocado muertos o eran ritualmente impuros, para limpiarlos ahí y purificarlos. Esos tres elementos son la clave para entender el mensaje del sacrificio o de la entrega del Mesías en el madero por toda la humanidad. Yo sé y entiendo que nosotros estamos viviendo en una gracia, pero no una gracia en la cual no hay obediencia. ¿Ok? El Eterno tiene misericordia, porque misericordia y gracia son sinónimos. ¿Ok? Misericordia y gracia son sinónimos. Yo vivo en misericordia y en gracia siempre y cuando yo me mantenga en obediencia a la Torah, a los mandamientos y las instrucciones que el Eterno estableció por medio de Moshe. 19:9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el Monte de los Olivos, otra parte fue colocada en el Gel, el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. ¿Okay? Esas 24 grupos de sacerdotes son los 24 ancianos que eran sacerdotes que se encuentran después en el libro de Revelación, los 24 ancianos, que estaban divididos en esas 24 clases. Pues si usted lee el libro de Lucas, usted va a ver que Zacarías era del grupo de Abdías, ¿ok? O de las clases de Abdías. Una de las 24 que era, esa es la división de los sacerdotes, 24, porque así, de esa manera, hacían el trabajo del templo y siempre tenían a alguien que iba a llevar a cabo los servicios del templo. En Lucas vemos pues que Zacarías, que fue entonces el papá de Johanán, de Juan el Bautista, él fue escogido para ministrar en el incienso del altar. En el altar del incienso, entonces él es usado. Una vez en la vida pudo haber pasado. No todos los sacerdotes tuvieron la oportunidad de hacer ese trabajo. Según la Mishnah, la parte de la ceniza que estaba en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrar los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas que fueron guardadas en el gel servirían para las generaciones futuras, según ordena este versículo. Y las cenizas que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades, como mencionamos al principio. No todo el mundo podía subir a purificarse por haber tocado un muerto, un cuerpo de muerto, sino que en cada lugar había. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galí, y estaba allí la madre de Yeshua. Y también Yeshua fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Yeshua le dice: no tienen vino. Y Yeshua le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de purificación de todos los israelitas, ¿ok? En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dice: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dice: sacad ahora un poco
y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llama al novio y le dice: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales le hizo Yeshua en Canet de Galí, en Canaán, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Las 6 tinajas que fueron usadas por el maestro para transformar agua en vino eran las que normalmente se usaban para purificación de los israelitas que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. Por eso, estos detalles que nosotros podemos entender y ver en la palabra son detalles que solamente los podemos entender si estamos estudiando en el contexto de que fue escrito. ¿Por qué? Porque las tinajas no podían estar en la casa de cualquier persona. Tenían que haber estado en la casa de un sacerdote, porque allí era que eran enviadas a todos los lugares en las casas de los sacerdotes. Y esas 6 tinajas fueron convertidas en vino, no en jugo de uva. Era vino, ¿ok? ¿Por qué? Qué interesante que esas aguas eran para purificar de las personas que tocaban, que hubiesen tocado a un muerto, purificación por tocar a un muerto. Interesante que el Mesías, cuando convierte esa sangre, estaba dando una señal de que él iba a derramar su sangre, como a ofrecerse como un sacrificio delante del Eterno para salvación de todo el ser humano, especialmente para librarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Ok? Entonces, Él nos purificó para que cuando llegue el día estemos completamente purificados, siempre y cuando nos mantengamos en obediencia a sus mandamientos. 19:16. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará impuro durante 7 días. No solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea ya de muchos años, o pisar sobre una tumba. Esta es la razón por la que se blanqueaban, como dije al principio, los sepulcros para que nadie los pisara y quedara impuro innecesariamente. Ese era el trabajo de los sacerdotes, mantener durante las fiestas en Jerusalén. También en los lugares en el de Jerusalén, en Samaria, Galilea, ¿ok? Ese tipo de impureza ritual no es eliminada, al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora. En el séptimo día hay que sumergirse en el mikveh y así uno se vuelve puro al caer el atardecer, haciendo referencia al versículo 19. El bautismo no es algo que se compara a lo que es un mikveh. Usted puede ir a las aguas las veces que usted quiera. ¿Okay? Dice en el séptimo día hay que sumergirse 7 veces. Cuando uno se sumerge en las aguas no es un bautismo. Es uno diciendo al Eterno: purifícame de todo mi mal que he hecho. ¿Okay? No es un bautismo. El Eterno, lo que hacía Juan el Bautista, que entraba en las aguas, era para que ellos se arrepintieran y por medio de las aguas eran purificados nuevamente. Por eso decía: vayan y no cometan más pecado.
El 19-17. Entonces, para el impuro tomarán de la ceniza de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que puede volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos explica la razón por la que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego fue mezclado con agua que fue dada a los hijos de Israel, aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel o shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Todo está conectado y hace una mirada al Mesías. Por eso que cuando estudiamos el antiguo pacto, la Torá, los profetas, los escritos, podemos ver al Mesías en toda la escritura. ¿Por qué? Porque todo esto de la vaca roja apuntaba al Mesías, a algo que iba a ser el Mesías con todo el mundo. ¿Ok? Porque de tal manera amó el Eterno, ¿ok? Al mundo, ¿ok? Porque de tal manera amó al mundo, el Eterno, y dio a su Hijo unigénito para que todo en él crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? No estar muerte eterna. No morir eternamente, sino vivir eternamente. Esa es la clave. El Mesías vino para que nosotros tengamos vida eterna, no muerte eterna. Porque la muerte eterna, entonces, no vamos a participar de los beneficios del reino de Israel. El 19:19 entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al séptimo día la purificará de la impureza, lo purificará de la impureza y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 24-30. Dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, oigan esto, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y que cumpláis mis ordenanzas, poniéndolas por obra. Eso es decir, caminando en obra es obediencia. ¿Okay? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo, yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. Una semana. En el octavo día uno ya está limpio. De la misma manera, oigan esto, y terminamos con esto. De la misma manera, el mundo pasará por 7,000 años de proceso de purificación. 7 días, 7,000 años. ¿Okay? Y después habrá justicia sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. Para el séptimo milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado a los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Esto es bien interesante, porque el mismo Mesías, en el séptimo milenio, vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado muertos, a los que estamos vivos, ¿ok? Sino a los mismos muertos que serán resucitados. Aquí se habla de dos momentos muy importantes en la historia, la primera y la segunda redención, en el tercer milenio
y en el séptimo milenio. Interesante. En el tercer milenio, como dice aquí, de la misma manera, en el octavo milenio, uno ya no va a estar limpio. En el octavo día, 7 días estás purificándote por haber tocado muertos. En el octavo día ya eres limpio. Así trabaja la venida del Mesías. En el octavo día, los 7,000 años van a pasar del proceso de purificación. La purificación tiene que ver con obediencia a los mandamientos, porque nos estamos purificando día a día. Y después habrá justicia, pero sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tercer milenio el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Ok? Recibieron la Torá en el desierto, la cual purifica al hombre. Y para el séptimo milenio entonces vendrá el Mesías para purificar no solamente los que han tocado a los muertos, sino también a los muertos mismos que Él va a resucitar. Entonces vemos que la primera redención pasa en el tercer milenio cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, los liberó, los redimió. En el tercer milenio, en el séptimo milenio va a haber la segunda redención, que Él nos va a redimir de la muerte y del pecado. ¿Ok? Interesante. El 19:20, y ahí terminamos. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de esa impureza, esa persona será cortada en medio de la asamblea porque ha contaminado el santuario de Hashem. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él. Eso sigue siendo impuro. La pena de caret solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Esto nos lleva entonces, mire qué interesante. Dice que la pena de caret, de impureza, solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario, en el estado de impureza. Caret, nosotros, eso va a ser, el que esté contaminado no va a entrar en el reino del Eterno. Por eso dice que ningún idólatra, el que se echa a los hombres con hombres, el idólatra, el fornicario, el adúltero, no entrará al reposo del Señor. No entrará. ¿Por qué? Porque sigue siendo caret. Está impuro, está contaminado. Y por eso dice la pena de caret solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Se contamina. Y el Eterno no quiere que nosotros contaminemos su casa. Y por ende nos ha entregado su palabra, su Torá, sus mandamientos, para que nosotros caminemos ritualmente puros y no impuros. Hay impureza ritual, hay impureza moral. Y eso es otro tema. Pero la impureza moral solo el Eterno la puede perdonar. La impureza ritual, pues el Eterno ha establecido un ministerio sacrificial, un sistema de sacrificios para que todo aquel que hubiese tocado un muerto o tuviese lepra, hubiese sido sanado, podía ser sido purificado. Hermano, esta parashá tiene mucho contenido. Solamente quería darle un poco de lo que es el sacrificio de la vaca roja con una mirada profética al Mesías Yeshua, que cumplió toda esa profecía cuando él se entrega a la muerte de cruz o de madero para que nosotros podamos ser purificados en el milenio séptimo, para que entonces entremos limpios al octavo milenio, que sería la vida eterna. Que el Eterno los bendiga a todos, que tengan un Shabbat bendecido y nos veremos en la próxima semana cuando estudiemos la próxima parashá de la rotación de la Torah. Nos veremos y Shalom.